Imagina que las células tienen pequeñas puertitas llamadas canales iónicos en su membrana. Estas puertas mágicas permiten que los iones, que son como pequeñas partículas eléctricas, entren y salgan de la célula. Los canales iónicos son como grandes proteínas que forman poros llenos de agua. ¿Y sabes qué hacen estos canales mágicos? Controlan cómo fluyen los iones dentro y fuera de la célula. Cuando estos canales están abiertos, los iones pueden pasar rápidamente, como cuando alguien abre una puerta de golpe. Los canales iónicos son súper importantes para las células especiales, como las células nerviosas y musculares. ¿Sabes por qué? Porque son las que envían señales eléctricas en nuestro cuerpo. Y estos canales mágicos son los encargados de hacer que esas señales viajen por todo nuestro cuerpo como en un juego de teléfonos sin cables. Algunos canales iónicos son como porteros selectivos. Permiten entrar solo a ciertos iones como el sodio, el potasio o el calcio. Y cuando estos iones entran o salen, la célula se emociona y su voltaje cambia. Es como si hiciera un bailecito eléctrico. Estos canales mágicos también pueden cerrarse cuando algo especial sucede. ¿Te imaginas una puerta que se cierra con un pase de magia? Pues así son los canales iónicos. Pueden abrirse y cerrarse rápidamente. Esto es muy importante para que las células puedan controlar cuándo y cómo fluyen los iones. Y sabes, estos canales son pero tan importantes que cuando no funcionan bien pueden causar problemas en nuestro cuerpo. Pero no te preocupes. Los científicos están estudiando estos canales mágicos para ayudar a las personas que tienen problemas con ellos. Así que recuerda que los canales iónicos son como las puertas mágicas de las células. Controlan cómo fluyen los iones y son esenciales para enviar señales eléctricas en nuestro cuerpo. Son pequeños pero poderosos y nos ayudan a mantenernos saludables y felices. Pero bien, comenzamos el 5º capítulo adentrándonos en el fascinante mundo de los canales iónicos, las impresionantes proteínas que se extienden a través de la membrana celular y forman poros llenos de agua, permitiendo el paso de iones mediante la difusión. Estas maravillas moleculares desempeñan un papel fundamental en el comportamiento eléctrico de las células, controlando la permeabilidad de la membrana a los iones y generando señales eléctricas que son vitales para el funcionamiento de las células excitables, como las neuronas y las células musculares. ¿Qué función cumplen los canales iónicos en las células excitables, como las neuronas y las células musculares? Los canales iónicos son responsables de generar y propagar señales eléctricas en las células excitables. ¿Qué sucede cuando los canales iónicos están abiertos? Cuando los canales iónicos están abiertos, permiten el flujo de iones a favor de sus gradientes de concentración y carga eléctrica, lo que genera cambios en el potencial de membrana y produce corrientes eléctricas. ¿Qué tipos de iones pueden ser transportados a través de los canales iónicos? Los canales iónicos pueden ser selectivos para diferentes tipos de iones, como sodio, potasio, calcio, cloro, entre otros. ¿Qué factores pueden regular la apertura o cierre de los canales iónicos? Los canales iónicos pueden ser regulados por diferentes estímulos, como cambios en el potencial de membrana, señales químicas o mecánicas. ¿Por qué es importante el control de los canales iónicos en las células? El control de los canales iónicos es crucial para mantener el equilibrio eléctrico y la homeostasis iónica, y cualquier alteración en su función puede tener consecuencias importantes en la excitabilidad y la función celular. ¿Cuáles son los tipos de células en las que los canales iónicos son especialmente relevantes? Los canales iónicos son especialmente relevantes en células excitables, como las neuronas y las células musculares. ¿Qué papel juegan los canales iónicos en el tratamiento de enfermedades y trastornos? Los canales iónicos son objetivos terapéuticos importantes en el tratamiento de diversas enfermedades y trastornos neurológicos, cardiovasculares y musculares. Además de estas preguntas, podemos profundizar en cómo la regulación de los canales iónicos varía en diferentes tipos de células y cómo contribuyen a fenómenos biológicos específicos, como la transmisión nerviosa y la contracción muscular. También podríamos explorar cómo los cambios en la expresión o función de los canales iónicos están asociados con enfermedades neurológicas y cómo la investigación en este campo abre nuevas oportunidades para el desarrollo de terapias.
En el apasionante mundo de los canales iónicos, estas ingeniosas proteínas cumplen una misión fundamental al aumentar la permeabilidad de la membrana a iones específicos, permitiendo que atraviesen selectivamente por ellos a velocidades sorprendentemente elevadas. ¿Cuál es el principal propósito de los canales iónicos? Los canales iónicos funcionan aumentando la permeabilidad de la membrana a iones específicos, permitiendo que pasen selectivamente a través de ellos a tasas muy altas. ¿Qué los hace altamente selectivos y específicos para ciertos iones? Cada canal iónico tiene una estructura que le permite interactuar de manera específica con los iones que transporta. ¿Qué sucede cuando los canales iónicos están abiertos? Cuando el canal está abierto, los iones pueden fluir a través de él en función de sus gradientes de concentración y carga eléctrica. ¿Cómo se regula la apertura y cierre de los canales iónicos? La apertura y cierre de los canales iónicos están regulados por diversos factores como cambios en el potencial de membrana, señales químicas o cambios en la concentración de iones en el entorno celular. ¿Por qué es importante la regulación de los canales iónicos? Esta regulación permite que las células controlen cuidadosamente el flujo de iones a través de la membrana y, por lo tanto, regulen su excitabilidad y función. ¿Cuál es el papel clave de los canales iónicos en el funcionamiento de las células? Los canales iónicos son componentes esenciales para el funcionamiento adecuado de las células en los tejidos y órganos del cuerpo. ¿En qué funciones fisiológicas desempeñan un papel esencial los canales iónicos? Los canales iónicos son fundamentales en la transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso y en la contracción muscular, entre otras funciones importantes. En el fascinante mundo de los canales iónicos, estos actúan como guardianes celosos, custodiando el flujo de iones con sus puertas inteligentes, capaces de abrirse o cerrarse en respuesta a señales eléctricas o la presencia de moléculas señalizadoras. ¿Cómo funcionan los canales iónicos para regular el movimiento de iones? Los canales iónicos actúan como puertas que pueden abrirse o cerrarse para permitir o bloquear el paso de iones a través de la membrana celular. ¿Cuáles son los dos tipos principales de canales iónicos y cómo se abren? Los dos tipos principales son canales de voltaje y canales activados por ligandos. Los canales de voltaje se abren en respuesta a cambios en el potencial de membrana, UPM, mientras que los canales activados por ligandos se abren cuando una molécula específica, ligando, se une a un sitio receptor en el canal. ¿Cómo se activan los canales de voltaje en los nervios? Un cambio en el UVM hacia un valor más positivo puede activar los canales de sodio y permitir la entrada de iones de sodio en la célula, lo que genera una señal eléctrica conocida como potencial de acción. ¿Qué tipos de moléculas pueden actuar como ligandos para los canales activados por ligandos? Los ligandos pueden ser hormonas, neurotransmisores u otras moléculas señalizadoras. ¿Qué sucede cuando el ligando se une al sitio receptor en el canal? El canal cambia su estructura y se abre permitiendo el paso de iones a través de la membrana. ¿Por qué es importante la apertura o cierre de los canales iónicos? La regulación precisa y rápida del flujo de iones a través de la membrana celular es esencial para la función adecuada de las células. ¿Qué funciones desempeñan los canales iónicos en el sistema nervioso? Los canales iónicos son fundamentales para la generación y transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso y otros tejidos del cuerpo. En el vasto universo de las células y sus intrincados mecanismos, los canales de voltaje se presentan como piezas clave para la excitabilidad eléctrica. Con sus secuencias de aminoácidos similares para los iones de sodio, potasio y calcio, estos canales se revelan como miembros de una superfamilia de genes, unidos por un linaje ancestral compartido. ¿Qué indica la similitud en las secuencias de aminoácidos de los canales de voltaje para sodio, potasio y calcio? La similitud en sus secuencias de aminoácidos sugiere que estos canales evolucionaron a partir de un ancestro común. ¿Cuántos dominios homólogos contienen los canales de voltaje y qué características tienen? Los canales de voltaje contienen 4 dominios homólogos, cada uno con 6 segmentos de hélice alfa que atraviesan la membrana, S1 a S6. ¿Qué papel desempeña el segmento S4 en los canales de voltaje?
El segmento S4 actúa como el sensor de voltaje, detectando cambios en el potencial de membrana y activando la apertura o cierre del canal en respuesta a estos cambios eléctricos. ¿Qué importancia tiene el lazo P de loop, en los canales de voltaje? El lazo P o loop P, que conecta S5 con S6, forma parte del poro del canal y es esencial para la selectividad iónica. Determina qué tipo de iones pueden pasar a través del canal y cuáles están excluidos. ¿Cómo contribuye el poro del canal en la función de los canales de voltaje? El poro del canal permite que los iones pasen a través de él cuando el canal está abierto, lo cual es crucial para su función en la regulación del potencial de membrana y la generación de señales eléctricas. ¿En qué tejidos son fundamentales los canales de voltaje para la excitabilidad eléctrica? Los canales de voltaje son especialmente vitales en tejidos como el sistema nervioso y el músculo, donde los cambios en el potencial de membrana son esenciales para las funciones celulares y transmisión de señales. ¿Qué papel juegan los canales de voltaje en la regulación del potencial de membrana? Los canales de voltaje son responsables de regular el potencial de membrana al controlar el flujo de iones en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana celular. En este grande y minucioso mundo de la biología molecular se ha logrado desvelar la compleja estructura del canal de potasio bacteriano KSSA mediante la cristalografía de rayos X. Este canal, un tetrámero compuesto por 4 subunidades idénticas, se erige como una pieza crucial para la vida celular al formar un poro acuoso central que permite el flujo de iones de potasio. ¿Cómo está compuesto el canal de potasio bacteriano KCSA? El canal CSA es un tetrámero, lo que significa que está compuesto por 4 subunidades idénticas. ¿Qué forma el filtro de selectividad en el canal de potasio? El filtro de selectividad está formado por un bucle de aminoácidos en la región P de cada subunidad de KCSA. ¿Qué papel desempeña el filtro de selectividad en el canal de potasio? El filtro de selectividad es crucial para la función del canal de potasio, ya que es responsable de la selectividad iónica, permitiendo el paso selectivo de los iones de potasio mientras excluye otros iones. ¿Cómo se logra la selectividad iónica en el canal de potasio? La selectividad iónica se logra mediante interacciones específicas entre los iones de potasio y los residuos de aminoácidos en el filtro de selectividad. ¿Cuál es el papel del canal de potasio en la regulación del potencial de membrana y la excitabilidad eléctrica? El canal de potasio ayuda a establecer y mantener el potencial de reposo de la célula, es decir, el estado eléctrico en reposo cuando no hay señales eléctricas activas, contribuyendo así a la regulación del potencial de membrana y la excitabilidad eléctrica de las células. ¿Qué función cumple el flujo de iones de potasio a través del canal en la célula? El flujo de iones de potasio a través del canal ayuda a mantener el potencial de membrana y a regular la función celular. ¿Cómo ha sido fundamental el conocimiento detallado de la estructura del canal de potasio KCSA? El conocimiento detallado de la estructura del canal KCSA ha sido esencial para comprender cómo estos canales contribuyen a la función celular y cómo se regulan en diversas condiciones fisiológicas. En este quinto capítulo hemos explorado el fascinante mundo de los canales iónicos con un enfoque especial en los canales de potasio. Estos canales, que funcionan como puertas que se abren y cierran, regulan el movimiento de iones a través de la membrana celular y desempeñan un papel fundamental en el comportamiento eléctrico de la célula. Descubrimos que existen 2 tipos principales de canales iónicos: los canales de voltaje, que responden a cambios en el potencial de membrana, y los canales activados por ligandos, que se abren cuando una molécula señalizadora se une a ellos. Ambos tipos de canales permiten el flujo de iones a favor de sus gradientes de concentración y carga eléctrica, lo que produce cambios en el potencial de membrana y corrientes eléctricas que son esenciales para la excitabilidad celular.
Además, aprendimos que los canales de potasio, como el KCSA, son altamente selectivos para los iones de potasio y juegan un papel crucial en la regulación del potencial de membrana y la excitabilidad eléctrica de las células. Su estructura detallada, revelada mediante la cristalografía de rayos X, ha sido fundamental para comprender cómo funcionan y cómo contribuyen a la función celular en diversas condiciones fisiológicas. Estos canales iónicos son una pieza clave para el funcionamiento adecuado de las células excitables, como las neuronas y las células musculares, y son fundamentales para la generación y transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso y otros tejidos del cuerpo. Los canales iónicos son una maravilla de la biología molecular que permite que las células controlen cuidadosamente el flujo de iones y regulen su excitabilidad eléctrica. Su estudio ha desvelado cómo la selectividad iónica y la regulación finalmente ajustada de su apertura y cierre son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las células y su papel en la transmisión de señales eléctricas en el organismo.